El ocaso del período de primaveras y otoños, con su intrincada danza de hegemonías y su código de guerra aún parcialmente caballeresco, dio paso a una era de una ferocidad transformadora, una lucha sin cuartel por la supervivencia y la supremacía que reconfiguraría para siempre el destino de China. Nos adentramos en el período de los reinos combatientes, una época turbulenta y decisiva que se extiende aproximadamente desde el 475 hasta el trascendental año 221 a.C. Fue un tiempo en que la diplomacia se convirtió en una herramienta más al servicio de la guerra total, donde la aniquilación de estados enteros pasó de ser una posibilidad impensable a un objetivo estratégico. En medio de este crisol de violencia y ambición, comenzó a forjarse la visión de un todo bajo el cielo, unificado bajo un solo cetro, una visión que el implacable estado de Qin convertiría en realidad. Este es el relato de una transformación radical que abarcó todos los aspectos de la existencia. La naturaleza misma del Estado se redefinió, la sociedad se reestructuró, la tecnología y las tácticas bélicas alcanzaron nuevos niveles de letalidad y la mentalidad de gobernantes y gobernados se adaptó a un mundo de competencia despiadada. Nos adentramos en la época en que China pasó a ser un gran imperio. La historia de China. Aunque la transición desde el período de primaveras y otoños fue un proceso evolutivo, la partición formal del otrora poderoso estado de Jin en el 453 a.C. entre tres de sus más influyentes linajes ministeriales, los Han, los Wei y los Zhao, y su posterior reconocimiento oficial por el impotente rey Zhou en el 403 a.C., se considera a menudo el umbral que marca el inicio de la era de los reinos combatientes. Este evento no solo simboliza la defunción definitiva de la autoridad central Zhou, sino que también consagró un nuevo orden geopolítico donde la fuerza bruta y la capacidad de consolidar el poder territorial eran los únicos árbitros de la legitimidad. Los tres nuevos estados surgidos de Jin, conocidos como los tres Jin, junto con los ya establecidos y formidables Qi en el este, el vasto Chu en el sur, el septentrional Yan y el ascendente Qin en el oeste, emergieron como los principales protagonistas de esta era, los 7 héroes de los reinos combatientes en una descarnada lucha por la existencia y la hegemonía. El tablero político, aunque con menos piezas principales, se caracterizó por una competencia exponencialmente más intensa. Los numerosos estados menores que habían logrado sobrevivir a las vicisitudes del período anterior fueron siendo sistemáticamente absorbidos, sus territorios y poblaciones engullidos por sus vecinos más voraces. La diplomacia, si bien persistía con sus complejas y cambiantes alianzas, las coaliciones verticales que unían a múltiples estados, usualmente del este y del centro, para contrarrestar la amenaza de Qin, y las alianzas horizontales, que implicaban unirse a la potencia dominante Qin para asegurar así la propia supervivencia o participar en el reparto de los despojos, eran fundamentalmente un preludio o un complemento a la guerra, que seguía siendo el instrumento último y decisivo de la política estatal. La escala y la naturaleza de la guerra sufrieron una metamorfosis aterradora. Los ejércitos, antaño dominados por los carros de guerra de la aristocracia, dieron paso a gigantescas formaciones de infantería, reclutadas entre la población campesina. Estas masas de soldados, equipados con una panoplia creciente de armas de hierro, espadas largas, alabardas, lanzas y, crucialmente, la poderosa ballesta, capaz de perforar armaduras a distancia, transformaron la fisionomía del campo de batalla. La caballería, una innovación adoptada de los pueblos nómadas de la estepa del norte, comenzó a jugar un papel táctico crucial, especialmente en los estados septentrionales como Zhao, que bajo el rey Wulin, a finales del siglo IV a.C., adoptó la vestimenta y las tácticas de combate montado de los bárbaros Hu para mejorar así su eficacia militar.
Las batallas se convirtieron, por tanto, en enfrentamientos prolongados y carnicerías de una escala previamente inimaginable. Fuentes de la época hablan de ejércitos que contaban con cientos de miles de hombres, y aunque estas cifras pueden ser propensas a la exageración, la tendencia hacia una movilización masiva de los recursos humanos es innegable. El objetivo estratégico ya no era simplemente obtener una ventaja ritual o una sumisión simbólica del adversario, sino su destrucción total, la aniquilación de su capacidad de hacer la guerra y la anexión completa de su territorio. Los asedios a las ciudades, que se convirtieron en centros neurálgicos fuertemente fortificados, con murallas de tierra apisonada de un grosor y altura impresionantes, se volvieron en una característica central de la guerra. Esto, a su vez, impulsó el desarrollo de sofisticadas técnicas de poliorcética y también técnicas de contraasedio, incluyendo torres de asalto, túneles y diversas formas de artillería de torsión o tracción. Para sostener este esfuerzo bélico total y sin precedentes, y también para competir eficazmente en este entorno darwiniano, los estados de los reinos combatientes se vieron compelidos a emprender reformas internas de una profundidad y radicalidad sin parangón. La necesidad de centralizar el poder en manos del gobernante, de movilizar todos los recursos humanos y materiales del Estado y de maximizar la eficiencia administrativa y militar se convirtió en una cuestión de pura supervivencia. El ejemplo más paradigmático, y en última instancia el más exitoso, de este proceso reformista tuvo lugar en el estado de Qin, bajo la visionaria y férrea dirección de su ministro Shang Yang, quien sirvió al duque Xiao de Qin entre los años 361 y 338 a.C. Las reformas de Shang Yang, profundamente imbuidas del pensamiento práctico y utilitario que más tarde se conocería como el legalismo, sacudieron los cimientos de la sociedad Qin y la transformaron de un estado considerado periférico y algo rústico, hay que decirlo, en una formidable e implacable maquinaria de guerra y expansión. Se desmantelaron los vestigios del antiguo orden feudal y además los privilegios hereditarios de la aristocracia serían eliminados. El territorio fue reorganizado en un sistema de distritos y prefecturas administrados por funcionarios designados por el gobierno central, evaluados y promovidos en función de su desempeño y lealtad al soberano. Se promulgó un código legal estricto y uniforme, cuyas recompensas y sobre todo sus severos castigos se aplicaban con implacable imparcialidad a todos los súbditos, independientemente de su rango social. La agricultura fue entronizada como la actividad productiva fundamental, la base de la riqueza y el poder del Estado. Se incentivó la roturación de nuevas tierras y el aumento de la producción de grano, mientras que el comercio no esencial y las actividades consideradas improductivas eran desalentadas o incluso penalizadas. Se implementó un sistema de rangos de mérito, otorgados principalmente por los logros militares. La presentación de cabezas enemigas cortadas en batalla era una vía directa de ascenso, por ejemplo, lo cual abriría oportunidades de promoción social a individuos de origen plebeyo y fomentó una feroz competitividad en el campo de batalla. Para asegurar el control social y el cumplimiento de las leyes, la población fue organizada en grupos de 5 o 10 familias con responsabilidad mutua. Si un miembro cometía un delito y los demás no lo denunciaban, todos serían castigados. Estas reformas, aunque brutales en su aplicación y profundamente resentidas por la vieja nobleza, resultarían extraordinariamente eficaces para fortalecer el estado de Qin. Crearon una sociedad disciplinada y militarizada, una economía agrícola productiva capaz de sostener grandes ejércitos y una administración centralizada y eficiente. Otros estados también intentaron llevar a cabo reformas similares para modernizar sus estructuras. En el estado de Wei, el ministro Li Kui, ya en el siglo V a.C.,
había compilado un código legal y promovido políticas para incrementar la producción agrícola. En el estado de Chu, el famoso general y estadista Wu Qi, a principios del siglo IV a.C., intentaría centralizar el poder real, reducir los salarios de los funcionarios y limitar los privilegios de la aristocracia, pero sus reformas encontraron una tenaz resistencia y fue asesinado poco después de la muerte de su patrón, el rey Dao de Chu. En el estado de Zhao, el ya mencionado rey Wulin implementó reformas militares cruciales. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos igualó la sistematicidad, la radicalidad y el éxito a largo plazo de las transformaciones operadas en el estado de Qin. La arqueología nos ofrece atisbos de estas profundas transformaciones. El hallazgo generalizado de herramientas agrícolas de hierro, junto con la evidencia de grandes proyectos de irrigación como el sistema de Duyangyang en Sichuan, completado por Qin tras la conquista de Shu y Ba, atestiguan los esfuerzos por aumentar la producción de alimentos, esencial para sostener poblaciones crecientes y ejércitos numerosos. Los restos de ciudades capitales de este periodo, como Yong, antigua capital del estado Qin, Linxi, capital de Qi, o Xiadu, capital de Yan, revelan una planificación urbana más compleja, con murallas masivas, palacios, barrios residenciales diferenciados y extensas áreas dedicadas a la producción artesanal, incluyendo la fundición de hierro y bronce. Las tumbas, si bien continúan mostrando la jerarquía social, también reflejan cambios en las prácticas rituales, y en el caso de Qin, una creciente estandarización en la producción de ciertos bienes, posiblemente como resultado de la supervisión estatal y las reformas centralizadoras. Las tablillas de bambú descubiertas en Xihudi, en Hubei, datadas a finales del período de los reinos combatientes y principios de la dinastía Qin, contienen estatutos legales, ordenanzas administrativas y manuales para funcionarios, ofreciéndonos así una ventana invaluable a la sofisticación y el detalle del sistema burocrático y legal de Qin, que era la culminación de las tendencias reformistas de la época. La guerra en la era de los reinos combatientes no solo fue masiva y letal, sino que también alcanzó un nuevo nivel de sofisticación estratégica y táctica. Fue la edad de oro de los grandes teóricos militares, cuyas obras, aunque a veces de datación e historicidad debatidas, reflejan un pensamiento profundo sobre la naturaleza del conflicto y los medios para alcanzar la victoria. El más famoso de estos es, sin duda, Sun Wu, tradicionalmente considerado el autor de El arte de la guerra, un tratado que enfatiza la importancia de la planificación, el engaño, el conocimiento del enemigo y del terreno, y la minimización de las propias pérdidas. Aunque su figura histórica es esquiva, la influencia de su obra fue inmensa. Otros estrategas notables incluyen a Sun Bin, descendiente de Sun Wu, quien sirvió al estado de Qi y es célebre por su inteligencia táctica, como demostraría en la batalla de Guilin y especialmente en la batalla de Malin en el 342 a.C., donde consiguió aniquilar al ejército de Wei utilizando una estratagema basada en el engaño y el conocimiento de la psicología del comandante enemigo. Wu Qi, además de sus intentos de reforma en el estado de Chu, fue un consumado general que sirvió con éxito a los estados de Lu y Wei, y también se le atribuye un tratado militar, el Wuxi. Estos textos, junto con los detallados relatos de campañas y batallas que se encuentran en obras históricas como el Chuochuan, que cubre parte del inicio de este periodo, y el Changguo-tse, Intrigas de los reinos combatientes, revelan un enfoque cada vez más racional y calculado de la guerra, donde la disciplina, la logística, el espionaje y la explotación de las debilidades del enemigo eran tan importantes como el valor en el campo de batalla. Las grandes batallas de este periodo se convirtieron en puntos de inflexión que podían determinar el destino de naciones enteras.
La ya mencionada batalla de Malin no solo fue una brillante victoria táctica para Qi, sino que también marcó un declive significativo para el estado de Wei, que había sido una potencia dominante a principios del período. Quizás la batalla más infame y de mayores consecuencias fue la batalla de Changping, librada en el 260 a.C. entre los estados de Qin y Zhao. Tras un largo asedio y complejas maniobras, el ejército de Qin, comandado por el general Bai Qi, logró una victoria total sobre Zhao. Las fuentes antiguas afirman que Bai Qi ordenó la ejecución masiva de los cientos de miles de soldados de Zhao que se habían rendido, una atrocidad que, si bien las cifras exactas son debatidas a día de hoy, diezmó completamente la capacidad militar de Zhao y envió una señal aterradora a los demás estados sobre la crueldad implacable de Qin. Paralelamente a esta escalada de violencia y a la profunda transformación del Estado, el período de los reinos combatientes fue testigo de una efervescencia intelectual sin parangón, la llamada contienda de las 100 escuelas del pensamiento. La profunda crisis política y social, la desintegración del antiguo orden y de sus valores, y la imperiosa necesidad de encontrar nuevas fórmulas para la organización del Estado, la sociedad y la propia vida humana, estimularían una extraordinaria diversidad de propuestas filosóficas. Los gobernantes de los estados, ávidos de consejos que les permitieran sobrevivir y prosperar en este entorno altamente competitivo, a menudo se convirtieron en mecenas de eruditos y pensadores. Los discípulos y continuadores de Confucio, como el idealista Mencio y el más pragmático Chunxi, profundizaron y adaptaron las enseñanzas del maestro a los desafíos de su tiempo. Mencio, por ejemplo, defendería la bondad inherente de la naturaleza humana y la legitimidad del pueblo para derrocar a un tirano, mientras que Chunxi, argumentando que la naturaleza humana tiende al mal, enfatizó la necesidad de la educación, del ritual, el li y la autoridad para cultivar la virtud y mantener el orden social. Los pensadores daoístas, representados por las enigmáticas figuras de Lao Tzu, a quien se le considera el autor del Tao Te Ching, y el brillante e iconoclasta Chuang-Tzu, ofrecieron una crítica radical a las convenciones sociales, las ambiciones políticas y la búsqueda del conocimiento utilitario. Propusieron un retorno a la simplicidad espontánea del Dao, el camino o principio fundamental que subyace a toda la realidad, abogando por la no acción o acción sin esfuerzo, en armonía, eso sí, con los ritmos naturales del universo. Los moístas, seguidores de Mozi, constituyeron una escuela altamente organizada y disciplinada. Promovieron doctrinas utilitarias como el cuidado imparcial o el amor universal hacia todos los seres humanos, la frugalidad en el gasto, la condena de la música elaborada y los rituales costosos, y la oposición a la guerra ofensiva. También hicieron importantes contribuciones a la lógica, la epistemología y las técnicas defensivas de asedio. Pero ninguna escuela de pensamiento tuvo un impacto tan directo y decisivo en la configuración política de los reinos combatientes como la de los legistas. Figuras como Shang Yang, Shen Muhai y sobre todo Han Feizi despreciaron las apelaciones a la moralidad confuciana o las tradiciones del pasado. Para ellos, la única forma de asegurar un Estado fuerte y ordenado era a través de un sistema de leyes claras, públicas y aplicadas con absoluta imparcialidad y rigor, junto con un sistema de recompensas y castigos que motivara el comportamiento deseado, además de un control firme del soberano sobre una burocracia eficiente. Fue la temprana y radical adopción de estos principios por parte del Estado de Qin lo que en gran medida explica su inexorable ascenso hacia la supremacía. Otras escuelas, como la escuela de los nombres, se dedicaron a sutiles debates sobre la lógica y la relación entre las palabras y la realidad, mientras que la escuela de Yin-Yang y de los 5 elementos desarrolló cosmologías complejas para explicar el funcionamiento del universo y su influencia en los asuntos humanos. Este vibrante y diverso panorama intelectual no solo fue un producto de la crisis y la fragmentación de la época,
sino que también legó a la civilización china un corpus de pensamiento filosófico de una riqueza y profundidad perdurables. A lo largo del siglo IV y de manera decisiva durante el siglo III a.C., el equilibrio de poder en el mundo chino se inclinó de forma irreversible a favor del estado de Qin. Impulsado por la eficiencia de sus instituciones legistas, la productividad de su base agrícola, la disciplina de sus ejércitos y una sucesión de gobernantes ambiciosos y ministros astutos, Qin se embarcó en una serie de campañas militares calculadas y despiadadas para someter y anexionar a sus rivales. Los estados de Han y Wei, ubicados en la vulnerable llanura central, fueron los primeros en experimentar la implacable presión de la maquinaria bélica Qin, perdiendo progresivamente territorios cruciales y siendo finalmente conquistados por completo. El vasto estado de Chu, en el sur, a pesar de sus enormes recursos y su numerosa población, fue minado por divisiones internas y una estructura política menos centralizada, sufriendo una serie de derrotas devastadoras. La captura de su antigua capital, Jing, en el año 278 a.C. por el general Qin Baiqi, fue un golpe del que Chu nunca se recuperó por completo, aunque continuaría resistiendo durante décadas. El estado de Chao en el norte, especialmente tras la catástrofe de Changping, vio diezmada su capacidad militar, y a pesar de momentos de resistencia heroica, fue gradualmente estrangulado. Qi, la rica potencia oriental, inicialmente intentó mantenerse al margen de los conflictos mediante una política de neutralidad o alianzas temporales, pero esta estrategia resultó fatal cuando Qin, habiendo eliminado a los demás contendientes, se volvió contra un Qi aislado y desmoralizado. El estado de Yan, en el lejano noreste, aunque también protagonizó episodios de resistencia desesperada, como el famoso intento del asesinato del rey de Qin por el enviado Jin Ke, no pudo evitar su destino final. El artífice de la unificación definitiva de China fue Jin Zheng, quien ascendió al trono de Qin en el año 246 a.C., siendo apenas un adolescente. Bajo su reinado, y con el consejo de ministros de la talla del legista Li Si, la maquinaria de conquista de Qin alcanzó su máxima eficiencia. Entre los años 230 y 221 a.C., en una sucesión implacable de campañas militares, los 6 estados restantes fueron aplastados. Han caería en el 230, Chao en el 228, Wei en el 225, la poderosa Chu finalmente en 223, Yan en 222, y por último, Qi se rindió sin apenas luchar en el 221 a.C. En ese año trascendental, el 221 a.C., Jin Zheng, habiendo sometido a todos sus rivales y unificado todo bajo el cielo, se proclamó a sí mismo Qin Shi Huangdi, el primer augusto emperador de Qin. Con este acto no solo fundó una nueva dinastía, sino que inauguró una era completamente nueva, la de la China imperial, un sistema político que, con diversas modificaciones y a través de múltiples dinastías, perduraría durante más de 2 milenios. El período de los reinos combatientes, con su estela de violencia, destrucción y sufrimiento humano, había llegado a un sangriento clímax. Sin embargo, las profundas transformaciones que había catalizado, como la creación de un Estado centralizado y burocrático, el desarrollo de una economía más integrada capaz de sostener grandes proyectos y ejércitos, la movilización de vastos recursos humanos y la efervescencia intelectual que exploró todas las facetas del gobierno y la existencia, no solo hicieron posible el triunfo de Qin, sino que también proveyeron muchas de las herramientas y los cimientos sobre los que se construiría y se mantendría el vasto edificio del Imperio chino. La férrea disciplina y la cruda eficiencia que caracterizaron al estado de Qin y a este periodo en su conjunto, aunque a menudo manifestadas con una brutalidad implacable, fueron el crisol ardiente del que emergió una nueva forma de Estado y una nueva concepción del Imperio Universal.
La arqueología de esta época es un eco material de su dinamismo y su violencia. Las grandes capitales estatales excavadas, como Linxi en Qi, con sus murallas dobles, o Handan, capital de Chao, revelan una planificación urbana sofisticada y una considerable densidad de población. Las tumbas de los soberanos y de la alta nobleza, como la del marqués Yi del pequeño estado de Cheng, aliado de Chu, descubierta en Leidun, en Hubei, son un tesoro de información. Su ajuar funerario, que incluía un conjunto monumental de 65 campanas de bronce capaces de producir una escala cromática completa, junto con otros instrumentos musicales, suntuosas vajillas rituales de bronce, armas, armaduras, carros y miles de objetos de laca y jade, atestiguan no solo la riqueza y el poder de la élite, sino también el altísimo nivel alcanzado por la artesanía y las artes. Las diferencias estilísticas en estos artefactos a menudo reflejan las identidades culturales regionales de los diversos estados. La proliferación de armas de hierro, armaduras de cuero y metal, y los restos de carros de guerra y proyectiles de ballestas hallados en innumerables yacimientos son el testimonio mudo de la omnipresencia de la guerra. Los ambiciosos proyectos de ingeniería, como el sistema de irrigación en Dujiangyan, en la llanura de Chengdu en Sichuan, construido por Qin tras la conquista de los reinos de Shu y Ba en el 316 a.C., que transformó esta región en uno de los grandes graneros de Qin, o las primeras secciones de lo que luego se convertiría en la Gran Muralla, construidas por estados como Yan, Zhao y Qin para defenderse de los nómadas del norte, nos demuestran la creciente capacidad para organizar el trabajo a gran escala y modificar el entorno para sus fines estratégicos. Y por supuesto, aunque cronológicamente ya pertenezca al inicio mismo de la dinastía Qin, el mausoleo del primer emperador Qin Shi Huang, con su asombroso ejército subterráneo de miles de guerreros de terracota de tamaño natural, carros y caballos, es la apoteosis final y más espectacular de las tendencias organizativas, logísticas y artísticas que se habían gestado y perfeccionado durante los turbulentos siglos de los reinos combatientes. El período de los reinos combatientes, con sus siglos de conflicto incesante y transformación social, culminó en un evento que redefinió la historia de Asia Oriental, la unificación de China bajo el férreo dominio del estado de Qin. En el año 221 a.C., Jingzheng, el ambicioso rey Qin, completó la conquista de sus rivales y se proclamó Qin Shi Huangdi, el primer augusto emperador. Con este acto no solo fundó una nueva dinastía, sino que inauguró la era imperial china. El ascenso de Qin no fue casual ni repentino. Durante siglos, desde su posición en el estratégico valle del río Wei, el antiguo corazón de los Zhou occidentales, Qin había forjado una identidad distintiva y una formidable maquinaria estatal. Considerado por algunos de los estados más cultos de la llanura central como semibárbaro, Qin desarrollaría una sociedad pragmática, disciplinada y altamente militarizada. Las bases de su poder se asentaron mucho antes de la unificación, especialmente durante el siglo IV a.C., con las radicales reformas legalistas implementadas por el ministro Zhang Yang. Como recordaremos, estas reformas transformaron a Qin en un estado centralizado y eficiente, donde la ley era suprema y se aplicaba con rigor, donde la agricultura y el mérito militar eran las principales vías de ascenso social, y donde la vieja aristocracia hereditaria había sido despojada de gran parte de sus privilegios. El estado Qin se convirtió en una máquina de guerra y producción agrícola, enfocado con una determinación implacable en la expansión territorial y la subyugación de sus rivales. A lo largo del período de los reinos combatientes, Qin perfeccionó su ejército, aprovechó sus recursos naturales y humanos y aplicó una diplomacia astuta y a menudo despiadada, alternando alianzas estratégicas con una agresión militar sistemática. Generales como Bai Qi demostraron una eficiencia brutal en el campo de batalla,
logrando victorias aplastantes como la de Changping contra Zhao, la cual allanó el camino para la dominación final. La geografía también jugaría un papel crucial. Rodeado de montañas por el este y con acceso a las fértiles llanuras de Sichuan tras la conquista, Qin poseía una base segura y rica en recursos desde la cual lanzar sus campañas. La culminación de siglos de esfuerzo llegó con el reinado de Jingzheng, quien ascendió al trono de Qin en el 246 a.C., y a partir del 230 a.C. desató una serie de ofensivas militares imparables contra los 6 estados restantes. Guiado por consejeros de la talla de Li Si, un brillante administrador y devoto legista, y comandantes expertos, el ejército Qin, con su disciplina férrea, su superioridad logística y su moral de victoria, barrió a sus adversarios. Han, Zhao, Wei, Chu, Yan y Qi cayeron uno tras otro en una década de conquistas vertiginosas. En el 221 a.C., la tarea estaba completa. China, por primera vez en la historia, estaba unificada bajo un solo gobernante. Jingzheng, consciente de la magnitud de su logro, no se contentó con el antiguo título de rey, Wang. Adoptó un nuevo título, Huangdi, que combinaba los términos Huang, augusto, resplandeciente, a menudo asociado con deidades o soberanos míticos, y Di, soberano supremo, también con connotaciones divinas, proclamándose así Shi Huangdi, el primer augusto emperador. Este título no solo lo elevaba por encima de todos los reyes anteriores, sino que también implicaba una ambición de universalidad y una conexión cósmica. Decretó que sus sucesores serían conocidos como el segundo emperador, tercer emperador y así sucesivamente, hasta 10.000 generaciones, esperando así fundar una dinastía eterna. Con la unificación militar asegurada, Qin Shi Huang y su ministro Li Si se embarcaron en un ambicioso y radical programa para consolidar el imperio y asegurar que la fragmentación del pasado nunca volviera a repetirse. La filosofía rectora de este nuevo imperio fue el legalismo, con su énfasis en la autoridad absoluta del soberano, leyes estrictas e impersonales y una administración centralizada y eficiente. Una de las primeras y más importantes medidas fue la abolición del antiguo sistema del Estado cuasi feudal. El imperio fue dividido en 36, más tarde 41, comanderías o provincias, que a su vez se subdividían en prefecturas o distritos. Al frente de cada comandería había un triunvirato de funcionarios directamente nombrados y controlados por el gobierno central, un administrador civil, un comandante militar y un inspector imperial, encargado de supervisar a los otros dos. Este sistema buscaba prevenir la acumulación de poder regional y asegurar la lealtad y eficiencia de las administraciones. Los miembros de las antiguas familias reales y aristocráticas de los estados conquistados fueron despojados de sus títulos y poder, y muchos de ellos fueron trasladados a la capital imperial, Xianyang, para así mantenerlos bajo vigilancia. Se confiscaron las armas de los estados derrotados y, según la tradición, se fundieron para crear enormes campanas y estatuas. Se demolieron las murallas defensivas internas que separaban los antiguos estados, simbolizando así la unificación y eliminando posibles focos de resistencia. Para cohesionar el vasto y diverso territorio del imperio, se implementaron una serie de medidas de estandarización de gran alcance. Quizás la más trascendental fue la unificación de la escritura. Bajo la dirección de Li Si, se proscribieron las numerosas variantes regionales que habían surgido durante los siglos de división, y se impulsó un único sistema estándar, conocido como la pequeña escritura de sello. Esta reforma fue crucial para la comunicación administrativa, la difusión de las leyes y la cohesión cultural del imperio, y tuvo un impacto duradero en la continuidad de la civilización china. También se estandarizaron las unidades de peso y medida en todo el imperio,
facilitando así el comercio y la recaudación de impuestos. Se unificó el ancho de los ejes de los carros para que pudieran transitar por la vasta red de carreteras imperiales que se comenzó a construir en este periodo, conectando así la capital con las regiones más remotas. Estas carreteras, a menudo de un diseño imponente, no solo facilitaban el movimiento de tropas y suministros, sino también facilitaban la comunicación y el control administrativo. La moneda también fue estandarizada, imponiéndose la moneda circular de bronce con un agujero cuadrado en el centro, conocida como banliang, que reemplazó a las diversas formas de moneda que habían existido hasta ese momento en los antiguos estados. Otro de los grandiosos proyectos emprendidos por Qin Shi Huang fue la conexión y expansión de las murallas defensivas existentes en el norte para crear una barrera continua contra las incursiones de los pueblos nómadas, especialmente los Xiongnu. Aunque no era la gran muralla que conocemos hoy, que es en gran parte una construcción de la dinastía Ming, este esfuerzo monumental, realizado con el trabajo forzado de cientos de miles de personas, sentó las bases de esa icónica estructura y demostró la capacidad del imperio para movilizar recursos a una escala sin precedentes. Se construyeron también numerosos palacios imperiales, siendo el más famoso el Palacio de Epang, cuya magnificencia legendaria, aunque quizás exagerada en los relatos posteriores, simboliza el poder y la gloria del primer emperador. Se realizaron extensos viajes de inspección por todo el imperio, durante los cuales el emperador realizaba rituales en montañas sagradas y erigía estelas con inscripciones que proclamaban sus logros y la ideología del nuevo orden. El régimen de Qin, si bien eficiente en su organización, fue también extremadamente autoritario y opresivo. El legalismo, con su desconfianza hacia el pasado y su énfasis en el control estatal, chocó frontalmente con otras escuelas de pensamiento, especialmente el confucianismo, que valoraba la tradición, la moralidad y el gobierno benévolo. En el 213 a.C., siguiendo el consejo de Li Si, quien argumentaba que las críticas de los eruditos al gobierno basados en ejemplos del pasado socavaban la autoridad imperial y la unidad del pensamiento, Qin Shi Huang ordenó la tristemente célebre quema de los libros. Se decretó la destrucción de las copias de los clásicos confucianos, como el libro de las Odas o el libro de los documentos, y también las obras de las 100 escuelas de pensamiento, con la excepción de los libros sobre medicina, adivinación, agricultura y la historia del estado de Qin. Solo se permitiría la posesión de estos textos a los eruditos imperiales. Al año siguiente, en el 212 a.C., según la tradición, unos 460 eruditos que habían desafiado los decretos imperiales o criticado al emperador fueron enterrados vivos. Aunque la escala y los detalles exactos de estos eventos son debatidos por los historiadores, simbolizan la intolerancia del régimen Qin hacia la disidencia intelectual y su intento de imponer una ortodoxia ideológica. A medida que envejecía, Qin Shi Huang se volvió cada vez más supersticioso y obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad. Envió expediciones en busca del mítico elixir de la vida y se rodeó de magos y alquimistas. Su temor a la muerte también se manifestó en la construcción de su extraordinario mausoleo subterráneo cerca del actual Xi'an, un complejo gigantesco que incluía el famoso ejército de miles de guerreros de terracota de tamaño natural, carros y caballos, destinados a protegerlo y servirlo en la otra vida. La magnitud y el detalle de este ejército de arcilla, descubierto en 1974, son un testimonio asombroso del poder, los recursos y la visión del primer emperador, así como de la habilidad de los artesanos Qin. A pesar de todos sus esfuerzos para crear una dinastía eterna, el imperio Qin colapsó con una rapidez sorprendente poco después de la muerte de su fundador. Qin Shi Huang moriría en el 210 a.C., durante uno de sus viajes de inspección. Su muerte fue inicialmente ocultada por su ministro Li Si y el eunuco jefe Cao Gao, quienes temían un levantamiento si la noticia se difundía antes de que pudieran asegurar la sucesión.
En una intriga palaciega, falsificaron un edicto imperial obligando al capaz príncipe heredero Fusu a suicidarse, y entronizaron en su lugar a un hijo menor y más maleable, Hu Hai, quien se convirtió en Qin Ershi, el segundo emperador. Bajo el reinado inepto de Qin Ershi, y con el poder real en manos del ambicioso y corrupto Cao Cao, quien finalmente también eliminaría a Li Si, las políticas opresivas del régimen se intensificaron, mientras que la administración se volvía cada vez más errática. Los pesados impuestos, el reclutamiento constante para el servicio militar y los grandes proyectos de construcción y la dureza implacable de las leyes habían generado un profundo resentimiento entre la población. En el 209 a.C., apenas un año después de la muerte del primer emperador, estalló la primera gran rebelión, liderada por dos humildes oficiales del ejército, Chen Sheng y Wu Wang, quienes, enfrentados a un castigo seguro por un retraso causado por las lluvias, decidieron arriesgarlo todo. Su levantamiento, aunque finalmente sofocado, prendió la mecha de la revuelta generalizada por todo el imperio. Antiguos aristócratas de los estados conquistados, líderes campesinos y oportunistas de todo tipo se alzaron en armas. El segundo emperador demostraría ser incapaz de hacer frente a la crisis. Cao Cao continuó con sus intrigas, eliminando a sus rivales y aislando cada vez más al emperador, hasta que finalmente obligó a Qin Ershi a suicidarse en el 207 a.C. Un sobrino de este, Shi Jing, fue colocado brevemente en el trono, pero el imperio ya estaba desintegrándose. En el 206 a.C., uno de los líderes rebeldes, Liu Bang, un hombre de origen campesino que se convertiría en el fundador de la dinastía Han, entró en la capital, Xianyang. Shi Jing se rindió, marcando así el final de la dinastía Qin. Poco después, otro líder rebelde más poderoso, Xiang Yu, un aristócrata del antiguo estado de Chu, también llegó a Xianyang, la saqueó y la incendió, y ejecutó al propio Shi Jing. Así, el poderoso imperio que Qin Shi Huang había construido con tanta determinación y brutalidad, y que esperaba que durara 10.000 generaciones, se derrumbó en menos de 15 años desde su fundación, y apenas 3 años después de la muerte de su creador. ¿Por qué cayó tan rápidamente la dinastía Qin? Los historiadores han señalado varias causas. La excesiva dureza de sus leyes y la opresión de su gobierno, que alienaron a todas las clases sociales, la pesada carga de los impuestos y el servicio laboral forzado, la eliminación de la antigua nobleza, que podría haber actuado como un amortiguador o un apoyo local, la incapacidad del segundo emperador y la corrupción de figuras como Cao Cao, y la falta de una ideología que pudiera generar un consenso y una lealtad más amplios que el mero temor a la ley. El legalismo, si bien eficaz para construir y controlar el Estado, resultó insuficiente para mantenerlo a largo plazo sin el carisma y la autoridad personal del primer emperador. Sin embargo, a pesar de su brevedad y su tiranía, el legado de la dinastía Qin fue profundo y duradero. La idea de una China unificada bajo un solo emperador y una administración centralizada se convirtió en el ideal político dominante durante los siguientes 2 milenios. Muchas de las instituciones creadas por Qin, como el sistema de comanderías y prefecturas, la estandarización de la escritura, la moneda y las medidas, y la red de carreteras, fueron adoptadas y adaptadas por la subsiguiente dinastía Han, que aprendería de los errores de Qin para construir un imperio más estable y duradero. Incluso la Gran Muralla, aunque transformada a lo largo de los siglos, siguió siendo un símbolo de la frontera imperial. Y la propia figura de Qin Shi Huang, aunque vilipendiada por la historiografía confuciana posterior como un tirano megalómano, sigue siendo una de las personalidades más formidables e influyentes de la historia china. El hombre que puso fin a los siglos de división y forjó, con mano de hierro, los cimientos del imperio. Su mausoleo, con el ejército de terracota, es un recordatorio tangible de su poder y su ambición sin límites. La dinastía Qin
fue un experimento breve pero intenso en la construcción del Estado, una lección sobre los límites del poder y la importancia de un gobierno que, además de eficiente, sea aceptable para su pueblo. Su caída abrió el camino para la dinastía Han, que construiría sobre sus cimientos un imperio que definiría la civilización china durante 400 años.